Mis hermanos, hoy tenemos, Dios les bendiga, hoy tenemos, mis hermanos, como estábamos escuchando, cánticos de liberación de David. Un cántico que, como bien comienza el primer versículo de este capítulo, cuando dice que habla David a Jehová las palabras de este cántico, palabras que el rey David decide entonarle a nuestro Señor, decirle a nuestro Señor en forma de un cántico. Ya hemos estudiado algunos cánticos eh, basados en otros libros que hoy vamos a estar haciéndole mención acá. Y espero que todos recuerden esos cánticos que ya vimos. Y vamos a estar viendo en este segundo libro de Samuel, capítulo 22, el canto del guerrero redimido. Y estamos hablando del cántico de David. Como frase clave, recuerden que siempre tenemos una frase clave o que resume la enseñanza del capítulo. Y es como así comienza David en este capítulo. Dios es mi fortaleza y en él confiaré. ¿Cuántos saben que Dios es nuestra fortaleza? Amén. Así es. Amén. Amén, amén. 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 Es ¿Cuántos Amén. confían? Aleluya. Gloria a Dios. Todos confiamos en que Él es nuestra fortaleza, en que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra roca, como lo dice en esta palabra, que Él es nuestro libertador. Gloria a Jesús. Pues sí, mis hermanos, Dios es nuestra fortaleza y en Él nosotros confiamos. Entonces, este capítulo de segundo de Samuel, como estábamos viendo y como tiene como título, es un cántico de gratitud y adoración que David entona cuando Dios lo ha librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Así comienza este cántico en este primer versículo. Recuerden que en el capítulo pasado, capítulo número 21, que dio nuestra hermana Martica, ya estamos viendo un resumen prácticamente, estamos viendo, cuando se describe una hambruna que estaba pasando el pueblo de Israel, que fue un momento difícil del pueblo de Israel, donde vimos que todo esto, ¿por qué fue que surge? Vimos como la petición de justicia de los gabonitas, vimos la entrega y ejecución de los descendientes de Saúl y vimos las batallas, las últimas batallas contra los filisteos, estuvimos viendo y vimos una parte de este capítulo donde vimos cómo el rey David casi es asesinado por un filisteo, por un gigante. Y entonces ya deciden, los hombres deciden que David no fuera más a la guerra, que David se quedara ya en palacio, porque así lo describe la palabra y lo dice de que no podían permitir que la luz de Israel se apagara. Entonces ya estamos viendo que es los últimos tiempos de David, donde ya David estaba anciano, donde el pueblo, los hombres de guerra, decidieron cuidar al rey David. Entonces, producto ya después de todas estas victorias que el Señor ya le había dado a David, todo lo que el Señor había hecho durante el reinado de David, dice la palabra que después del Señor haber librado a David de todos sus enemigos, entonces, y de la mano de Saúl, entonces David entona este cántico. Dice que este cántico marca una retrospectiva espiritual y militar de David en su vejez. ¿Por qué? Porque es un resumen de cómo ha visto David la mano de Dios obrar durante toda su vida. En este cántico, David hace un recuento de todo lo que Dios ha hecho por él durante toda su vida. Decimos y vemos que es un paralelo al Salmo 18. El Salmo 18 comienza así y habla todo lo que David está en este cántico, así lo refleja el Salmo 18, lo que indica su importancia litúrgica y espiritual para Israel. Vamos a estar viendo por qué más adelante. Dice, David no solo ve a Dios como Salvador en un sentido militar, sino también lo ve como la roca, como fortaleza y como su escudo espiritual.
No, David no solamente ve a Dios como el que los libró de sus enemigos, sino que David en lo espiritual, en su plano personal, ve cómo Dios es la roca de su vida, cómo Dios es su fortaleza, cómo Dios es su libertador, cómo Dios es su escudo. Y esto lo vamos a estar desglosando. Cada significado de cada término lo vamos a estar desglosando un poco más adelante. Como contexto general, que siempre hablamos, David está cerrando su vida recordando cómo Dios fue su libertador. Sabemos que durante toda la etapa de David, cómo Dios obró a favor de David, cómo Dios lo libró de la mano de Saúl, cómo Dios lo, por unos cuantos años, cómo Dios lo libró de la mano de los filisteos, cómo Dios lo libró de la mano de su propio, de su propio hijo Absalón, cómo Dios fue liberando, libertando, cuidando, protegiendo a su ungido, donde David dice que fue su refugio, su escudo y su salvador. Este capítulo es un testimonio poético y profético, y vamos a estar viendo por qué profético, de la fidelidad de Dios en medio del conflicto, en medio del pecado. Todos sabemos todos los conflictos que hubo en el reinado de David, todos vimos como David, como hombre, ser humano, como tú, como yo, también pecó, también cayó, pero Dios en su misericordia sostuvo a David. Dice, vemos también la persecución y las guerras, no es solo un canto de victoria. No solamente en este cántico vamos a estar viendo todas las victorias, sino que David hace un recuento general de toda su vida. Es una radiografía del corazón de un hombre que dependió totalmente del Eterno. Este cántico refleja cómo David dependió totalmente de Dios en todas las circunstancias de su vida. Cómo David no dejó de confiar al Señor. Vemos como un David que consultó a Dios en cada decisión que tomó. Dice, ¿por qué David entona este cántico a Dios? Ya esto lo hemos visto durante en otros cánticos que ya estudiamos. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué hombres como David entonaban cánticos? Dice que el cántico es la respuesta, número uno. Dice que el cántico es una respuesta natural a una liberación sobrenatural. Por eso es que David, este es el primer punto por el cual David entona este cántico a Dios. Cuando Dios interviene poderosamente en la vida de alguien, como lo hizo con la vida de David, el corazón no puede quedarse callado. El cántico es la manera más humana y a la vez espiritual de expresar gratitud, asombro y reverencia. Es lo que hace David durante este cántico. Hay un dato clave que lo vimos en la introducción, que este cántico en la Biblia es profético y no solo poético. Ahora, ¿por qué decimos que es un cántico profético? Recuerden, ¿alguien recuerda alguno de los cánticos que ya estudiamos? ¿Alguien recuerda cuáles fueron los cánticos que ya estudiamos? Que también vimos cómo él expresaron gratitud, dónde vieron la fidelidad de Dios, cómo Dios obró, cómo Dios cuidó. ¿Alguien recuerda alguno de estos cánticos estudiados? El cántico de María. Y El David cántico de matando. María y Moisés, que recuerden que este cántico fue después de qué? De que ya ellos fueron liberados de Cruzaron. Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Ajá. Exacto. ¿Y cuál fue otro cántico que el que lo quiere buscar está en Éxodo 15? ¿Y cuál otro cántico estudiamos? ¿No recuerdan? Lo dio nuestro hermano Lázaro. ¿El cántico de quién? ¿Quién quería un hijo y se lo prometió a Dios, se lo entregó a Dios? Ana. Exactamente. Ana. ¿Recuerdan el cántico de Ana? Sí. Exactamente. En Primera de Samuel, capítulo número 2, está el cántico de Ana, donde también vimos cómo la gratitud de Ana, después de que Dios le da al hijo, después que Dios le da a Samuel. Entonces, mis hermanos, hay otro cántico que también lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo número 1. Vamos a estar viendo ahí, es un cántico, el cántico de María, la madre de Jesús. En este cántico, mis hermanos, ambos cánticos decimos que este cántico, todos los cánticos tienen relación, tanto el cántico de Moisés como el cántico de Ana, tanto el cántico de David, este cántico que estamos estudiando hoy, todos tienen una relación. ¿Y cuál es la relación?
porque en todos los cánticos, mis hermanos, hay una gratitud por la intervención sobrenatural de Dios. Tanto en el cántico de Moisés como de Ana y en el cántico de David, vemos cómo Dios intervino en la vida del pueblo de Israel, cómo Dios intervino en la vida de Ana, cómo Dios intervino en la vida de David. Y entonces en el cántico de María, que está en el primer libro, está en el libro de Lucas, en el capítulo 1, a partir del capítulo versículo 45, ahí vemos la gratitud de María por ella haber sido la mujer escogida para traer al Mesías. Entonces, los cánticos son una forma de gratitud por la intervención divina y sobrenatural de Dios. Ahora, en el cántico de María y el cántico de David, que es aquí donde vemos que es profético, que no es solamente cánticos poéticos, sino estos dos cánticos son proféticos, porque ambos cánticos exaltan los atributos de Dios. Todos los cánticos, tanto el de Moisés como el cántico de Ana, como el cántico de David, como el cántico de María, exaltan los atributos de Dios. Vemos también cómo estos cánticos revelan el carácter de Dios a través de la experiencia personal. Tanto el pueblo de Israel cuando sale de Egipto tuvieron sus propias experiencias con Dios. Ana tuvo su propia experiencia con Dios. Aquí vemos un David que tuvo sus propias experiencias con Dios. Y vemos a María, que en este caso es el cántico que le estamos haciendo énfasis, que es cuando vemos lo profético, el cántico de María, vemos cómo se ve el carácter de Dios reflejado a través de este cántico. Ahora, ambos cánticos son de personas, o todos los cánticos son de personas que entendieron su papel dentro de un plan mayor. Tanto Moisés como Ana, como David, vieron, y en este caso también María, la madre de Jesús, ellos entendieron cuál era el papel que ellos jugaban dentro de un plan, dentro del plan mayor que Dios tenía para ellos, para sus vidas. Ahora, ambos cánticos, en este caso el cántico de María y el cántico de David, ambos cánticos son memoriales proféticos. ¿Y por qué decimos que son proféticos? Porque el cántico de David no solo canta el pasado, donde vemos toda la historia de David, sino que su cántico apunta al futuro del Mesías. Dios hace misericordia a su ungido, que es como termina este capítulo. Ahora, en Lucas 1, en los capítulos del 54 y 55, si alguien lo puede buscar, por favor, y los puede leer. Rapidito para no trazarnos. Lucas 1. Estamos aquí. One second. Lucas. Lucas 1, 54 y 55. Amén. Lea, mi hermano Wilber. Jairo. Es Jairo. Yo leo, yo lo tengo por acá. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí vemos, mis hermanos, como le estaba diciendo, en este cántico de David, no solamente refleja todo lo que Dios hizo por David, todo lo pasado, sino que apunta directamente a algo mayor. Apunta directamente cuando David le dice al Señor, Dios hace misericordia de su ungido. Y aquí vemos en este cántico cómo David también le refleja y le habla al Señor y le da la gratitud por su descendencia, por lo que ya Jehová le prometió al Señor. Recuerden el pacto davídico, que todo esto apunta directamente al Mesías. Entonces, en este cántico de María, vemos que se reconoce ese cumplimiento. Esto que David estaba hablando, que David concluye y David termina en este cántico, en este capítulo, vemos cómo se conoce, cómo se materializa en el cántico de María. Yo les puse ahí, lo pueden buscar, el cántico de María, en Lucas 1, lo pueden leer. Dice que socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como le estaba hablando. Dice, como habló nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María, en otras palabras, está diciendo que el cántico de David se está cumpliendo en ella.
lo que Dios, lo que David dijo, que este futuro Mesías, donde dice que Dios hizo misericordia a su ungido, donde Dios le habla de la descendencia de David, que hizo un pacto eterno, un pacto para siempre, que estamos hablando del Mesías. En el cántico de María se ve el cumplimiento de este cántico, de estas palabras de David. Entonces María está diciendo que el cántico de David se está cumpliendo en ella. Por eso es que decimos que el cántico de David no solamente es poético, sino que también es un canto profético. Ahora, David usa este cántico, otro punto, que el cántico de David es un testimonio vivo. No es solo una adoración íntima, es una forma pública de contar lo que Dios ya ha hecho. Es un registro histórico, espiritual y emocional. ¿Por qué? Porque este cántico recoge toda la vida de David, todo lo que Dios hizo a través de su siervo, a través de su ungido. Dice, la generación futura sabría lo que Dios hizo porque David lo cantó. Ahora, David usa también este cántico porque el cántico toca el alma de maneras que un discurso no puede. Ya esto lo hemos visto. Recuerden que a nosotros, ¿qué se nos pega más? ¿Qué se nos queda en nuestra más? Si escuchamos una canción, se nos queda más en nuestro subconsciente, en nuestra memoria, se nos puede quedar, podemos memorizar más rápido una canción que si nos ponemos a escuchar un discurso, las palabras cuando escuchamos una canción se fijan más en nuestra mente. Entonces, esto es uno de los motivos por los cuales también se usaban mucho los cánticos dentro de Israel. Dice, la música tiene una capacidad emocional única. Dice que graba en el corazón lo que el intelecto puede olvidar. Dios no solo quiere que creas en Él, Él quiere que te deleites en Él. David era músico, pero más que eso, era un hombre que entendía el lenguaje del cielo. La adoración es lenguaje espiritual y es lo que David entendió. Es lo que los ángeles hacen, mis hermanos, y lo conocemos, y es lo que nosotros haremos un día en la eternidad, cuando estemos juntamente con el Padre, lo adoraremos todo, en todo tiempo, en todo momento. Gloria a Jesús. Y entonces también usa el cántico, porque David sabía que el cántico conecta la guerra con la adoración. Este cántico no es solo una adoración, es también una celebración de victoria, porque en este cántico David cuenta cómo Dios Jehová lo libró de todos sus enemigos. Ahora, en el primer versículo, cuando hablamos, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Como bien le estaba diciendo, es un cántico de gratitud y victoria, es lo que refleja este primer versículo. Muestra que David reconoce que su vida no fue sostenida por su espada, por su capacidad humana, por su fortaleza física, sino por quién, por la mano de Dios. David reconoce que no fue por su condición física, no fue porque él se llamaba David, no fue porque él fue la espada, su espada la que libró y libertó al pueblo de Israel, sino que fue quién, fue el Dios de Israel. Desde la referencia a Saúl muestra que incluso los conflictos más personales y emocionales fueron separados por la gracia de Dios. Aprendamos, ¿qué podemos aprender de este primer versículo? Aprendamos a cantar, mis hermanos, cuando se acaben nuestras guerras. No esperemos la paz para adorar. Adoremos porque Dios ya peleó por nosotros. Aunque estemos pasando y lo conocemos en los momentos más difíciles de David, y lo vimos y lo estudiamos, uno de los momentos más difíciles de David fue cuando David fue perseguido por su hijo y dice la palabra que David subió al monte de los olivos y allí se humilló delante del Señor, allí adoró al Señor en medio de su prueba, en medio de su proceso. Entonces, esto nos enseña a nosotros que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras guerras, en medio de nuestras dificultades, nuestra adoración no puede faltar nunca a nuestro Dios. La adoración al Señor nunca puede estar condicionada. Nosotros tenemos que adorarle porque dice que somos hechuras suyas para adoración de su nombre. Gloria al nombre de nuestro Señor. Adoremos a nuestro Señor en todo tiempo, en todo momento, porque al Señor le agrada. Y esto fue lo que hizo David. No solo cuando Dios lo libró de todos sus enemigos, en todo tiempo, en todo momento, el rey David adoró
al Señor. En los versículos 2 y 3 vemos las cualidades de Dios. David fue muy claro cuando dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. David usa la primera cualidad con la que David se refleja, habla de Dios, dice que es roca. Dice, Jehová es mi roca. Dice que la roca significa qué cosa? Estabilidad inamovible. Es algo que no se mueve. Cuando nosotros decimos Jehová es nuestra roca, Él es nuestro cimiento, de ahí no nos puede mover nadie. ¿Por qué? Porque dice la palabra que debemos estar cimentados sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo Jesús. Entonces David reconoce que Jehová es su roca, que Jehová es su fortaleza. Dice, en tiempos de crisis, Dios no se quiebra. Dios es seguridad emocional y Dios es seguridad espiritual y Dios es seguridad moral. Por eso David lo reconoce como su roca, porque en los momentos difíciles para nosotros, Jehová permanece fiel. Él siempre está ahí para ayudarnos, siempre está ahí para darnos la mano, Él nunca se quiebra, Él permanece fiel, aunque nosotros en muchas ocasiones somos infieles. También lo reconoce como la fortaleza. Dice que Él es mi fortaleza. Todos sabemos lo que es una fortaleza militar. Cuando estamos hablando de una fortaleza militar, estamos hablando, por ejemplo, de una torre. ¿Recuerdan cuando estudiamos las murallas de Jericó, que rodeaban todo Jericó? Eso era una fortaleza. Entonces, Jehová es la fortaleza de David y Jehová también es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando sientes que te atacan, como en muchos momentos sucedió con la vida de David, a veces en la actualidad, ¿qué nos ataca a nosotros? Nos ataca la ansiedad, nos atacan las críticas, nos ataca la injusticia. Recordemos siempre que Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos encierra, Él es el que nos cubre, Él es el que nos guarda dentro de su fortaleza. Así como dice la palabra, así como la gallina cubre a sus polluelos, asimismo es Jehová con nosotros. Cuando no estamos pasando por todos estos momentos y en todo tiempo, mis hermanos, nunca dudemos que así como Jehová fue y es fue la fortaleza para David, así también es Jehová la fortaleza para nuestras vidas. En los momentos difíciles, Jehová nos encierra dentro de su fortaleza, Jehová nos cubre. Dice la palabra también, Él lo reconoció como su libertador. Vimos cuántas veces el Señor, en todo tiempo, en todo momento, el Señor permaneció fiel a David y el Señor lo libró en todo tiempo de sus enemigos. Dice que Él rescata activamente. Tenemos un Dios que nos rescata activamente, que no nos deja no nos deja atrás. Estemos donde estemos, Él no nos deja. Jehová siempre está de nuestro lado. Jehová siempre nos va a estar cuidando, siempre nos va a estar protegiendo, siempre nos va a estar siempre va a estar de nuestro lado. Dios no solo perdona, Dios también liberta. Dice que Él nos hizo y nos hizo libre. Dios perdonó nuestras faltas, Dios perdonó nuestros pecados y Dios nos hizo libre del pecado. Entonces, a David también el Señor lo hizo libre. También lo libertó físicamente de todos sus enemigos y también lo libertó de sus pecados. Recuerden cuando David pecó con Betsabé, todo lo que sucedió, David reconoció que había pecado contra Jehová y Dios lo hizo libre. Gloria a Jesús. Entonces también Él lo reconoce como Dios mío. En hebreo es Elí, Dios mío. Él es nuestro Dios. Él, como así Dios Jehová lo reconoció como su Dios, también es nuestro Dios. Cuando hablamos en general decimos el Dios nuestro, pero también es mío, así como lo refieren ustedes, es así como lo hizo David, también es nuestro Dios, es mi Dios. Esto indica que cosa, una relación personal. David tenía una relación personal con Dios. No es un Dios cualquiera. No estamos hablando de los dioses paganos, no estamos hablando de cualquier Dios. Estamos hablando de quién, de que Él es mi Dios. Estamos hablando del Dios de Israel. Estamos hablando del Dios de David. Estamos hablando de nuestro gran yo soy. Estamos hablando de nuestro Salvador. Entonces, eso es sentido de pertenencia. Él es mi Dios. Él es tu Dios. Él es el Dios de cada uno de nosotros. También lo reconoce como escudo.
que en hebreo es magen, que significa protección personal, es decir, cubre lo habitual. Todos sabemos lo que es un escudo, que un escudo lo que hace es que nos protege, que lo usamos, todos lo hemos conocido durante las guerras. Vemos lo que es un escudo, es algo que se pone delante para proteger a las personas. Entonces, David también reconoce al Señor como su escudo, que es como una protección personal. Dios cuida, protege a cada uno de nosotros. Dice que también es la fuerte de mi salvación. David lo reconoce como la fuerte de mi salvación, que en hebreo es Keren Yisi, que significa fuerza conquistadora. Jehová es nuestra fuerza conquistadora. Dios no solamente nos salva, sino que salva con poder y gloria, como lo hizo con David. ¿Y qué más que hizo el Señor? Que Él es nuestro libertador, Él es el que nos salvó, Él fue el que entregó a su único hijo para darnos vida y para darnos salvación a cada uno de nosotros. Dice que Él es nuestro alto refugio, otra de los atributos, de las cualidades que David resalta de nuestro Señor. Alto refugio, que en hebreo es Misgab, lugar donde el enemigo no puede alcanzar. Mis hermanos, ahí en ese lugar de refugio, ahí donde el Señor nos guarda, ahí dentro de su fortaleza, debajo de sus alas, ahí es donde el Señor nos guarda, ahí no hay quien nos pueda tocar. Él es nuestro alto refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo y estamos cubiertos, bendito el nombre del Señor, por nuestro Señor. Y cuando el Señor nos cuida, cuando el Señor nos protege, como Él lo hizo, como nuestro alto refugio, ahí no hay poder del enemigo que pueda llegar a nuestras vidas. Así como el Señor cuidó y protegió a David y David lo reconoció como su alto refugio, así es el Señor con cada uno de nosotros. Él nos tiene en un lugar donde nada ni nadie nos puede alcanzar. También es nuestro Salvador y fue el Salvador, así como es el Salvador de David, como David lo reconoció como su Salvador. Él es el que rescata y preserva. ¿Por qué? Esto lo vemos cuando Jesús, cuyo nombre en hebreo es Yeshua, que significa Salvador, es el cumplimiento de esta promesa. Y todos conocemos que Él es nuestro Salvador, que Él vino, que Él padeció, vino hecho carne, padeció por todos nosotros, fue a la cruz del Calvario, fue crucificado por cada uno de nosotros para que hoy nosotros podamos disfrutar de una salvación que nos la dio ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Por eso David lo reconoce como su Salvador y nosotros lo reconocemos como nuestro Salvador. En los versículos del 4 al 7, vemos como en el versículo 4 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando usamos la palabra invocaré, que en hebreo es cara, que significa qué cosa, clamar, gritar con urgencia. David no dice invocaré y quizás él nos responda. David está seguro que cuando él clamó, que cuando él abrió su boca, cuando él gritó, cuando él llamó a Jehová, cuando él llamó a Yahweh, él le respondió. Entonces, por eso es que David dice, cuando invocaré a Jehová, quien es digno de alabar, y seré salvo de mis enemigos. David sabía en quién él confiaba. David sabía quién era su refugio. David sabía quién era su libertador. Él estaba seguro que en el momento que él clamara a Jehová, Jehová le iba a responder. Así nosotros, mis hermanos, debemos confiar. Así como David lo hizo, debemos confiar que en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando nosotros gritemos, cuando nosotros clamemos, cuando nosotros nos humillemos e invoquemos el nombre del Señor, Él no nos va a responder, quizás no, Él nos va a responder. Así que debemos que, así como David, debemos confiar en que Él es el Dios de nuestra salvación y sin dudar, Jehová viene y va a venir a nuestro socorro. Confía sin dudar, como así lo hizo David. En el versículo 5 dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Todos sabemos que David pasó por momentos difíciles. Todos sabemos y lo reconocemos y lo vimos que un momento bien difícil en la vida de David fue cuando David tuvo que salir huyendo de su propio hijo. Aquí vemos unas imágenes ponentes, como le dice que vemos onda de muerte, como lo refleja, lo dice la palabra ondas de muerte. ¿Qué sugiere esto? Dice como si la muerte viniera en olas. Todos conocemos lo que son las olas del mar, una tras otra sin
descanso. Todos sabemos cómo son las olas del mar, que vienen una tras de otra. Eso es lo que significa ondas de muerte, como si viniera una cosa detrás de la otra. Dice torrentes de perversidad, como ríos violentos de maldad arrastrando a David. Es decir, que era cuando se levanta, así que lo podemos decir que cuando se levanta el enemigo, cuando se levantan las cosas, es como solemos decir que no, todo viene junto. Asimismo, en otras palabras, es lo que quiso decir David con estos versículos. En el versículo 6, ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. Aquí vemos ligaduras del Seol, que significa ataduras del lugar de los muertos, que es lo que significa Seol. Lazos de muerte, trampas que buscan arrastrarte a lo inevitable. Cuando decimos lazo de muerte, es trampa, sabemos que el enemigo dice que él vino a qué cosa, a hurtar, a matar, a destruir. Y sabemos que el enemigo siempre está maquinando. El enemigo siempre está buscando motivos para los cuales hacernos caer. Y lo mismo sucedió en la vida de David. Todo el tiempo, David, sabemos que David fue perseguido, David pasó por momentos difíciles de su vida, pero David nunca dejó de confiar. En el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. A pesar de que David se levantaron ligaduras del Seol, a pesar de que hubo lazos de muerte, a pesar de que hubo torrentes de perversidad, a pesar de que hubo ondas de muerte que vinieron tras David una tras de la otra, circunstancias una tras de la otra, que se levantaron los enemigos de David uno tras de los otros porque querían la destrucción de David. Vimos cómo hasta los mismos israelitas en momentos cuando Absalón se dividieron y hubo muchos que no estaban de acuerdo con el liderazgo de David, a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de que en aquellos tiempos cuando Saúl fue perseguido por Saúl, todo lo que pasó con la vida de David, David nunca dejó de confiar. En medio de su angustia, y lo vimos cuando David subió al monte de los olivos, cuando era perseguido por su hijo, vimos que en el medio de su angustia, David invocó a Jehová. Dice que David clamó al Dios de su salvación y dice que él oyó desde su templo, escuchó al Señor. El Señor escuchó a David. Dice, y mi clamor llegó a sus oídos. El clamor de David en medio de todas estas circunstancias, el Señor lo escuchó. Dice que angustia es tribulación apretada como estar en un túnel sin salida. Eso es lo que significa la palabra angustia. Cuando usa la palabra clamé, que significa gritar con desesperación, no un rezo bonito o un rezo bonito, sino cuando dice clamé. Me imagínense cuando estamos nosotros en momentos de angustia, en momentos de desesperación, como nosotros le clamamos al Señor. Ahora, aquí en estos versículos hay grandes principios espirituales. Número uno, vemos cómo la adoración que sale de la fe es un arma que derrota al enemigo antes de que la batalla comience. David no niega que la maldad lo atemorizó. David no niega en ningún momento que él tuvo temor, que él tuvo miedo, pero aún con miedo invocó a Jehová. Tener fe no es no tener miedo, es saber a quién correr con ese miedo. En los momentos de angustia, en los momentos difíciles, viene el temor, viene el miedo, viene quizás la desesperación, pero nunca se nos puede olvidar a quién debemos de clamar. Es saber a dónde debemos de correr, es saber que debemos de correr allí a los pies de Yeshua, es allí donde debemos que clamar, donde gritar, invocar el nombre de nuestro Señor, así como lo hizo David. Dice, hoy muchos son atados con lazos invisibles. ¿Cuáles son esos lazos invisibles? Como la culpa, el pecado, los traumas, los pensamientos suicidas que vienen también, las adicciones. Todos estos son ataduras que vienen a la vida del ser humano. Pero como David, puedes clamar antes de ser atrapado por completo. Dios no está lejos. Él tiene oído abierto al que clama desde el quebranto. No necesitas orar con teología sofisticada. Clama con sinceridad y tu voz atravesará los cielos. En tu momento
de angustia, como lo hizo David en tu momento de desesperación, en los momentos difíciles, no olvides que tú tienes un Dios que cuando tú le clamas, cuando tú te quebrantas, cuando tú te humillas, como lo hizo David delante de la presencia del Señor, alcanzas misericordia. En los versículos del 8 al 16, vemos ahí imágenes como cuando, vamos a buscarlos acá. ¿Quién lo puede leer, por favor? Del 8 al 16 es... Estamos solos. Amén, aquí estamos, hermano. ¿Alguien lo puede leer? Si no hay quien lo lea, yo lo leo. Adelante, mi hermano. Amén. Del 8 al 10. Ay, espérese que me cambié. Es 22 del 8, me quitó esto aquí. Del 8 al 16. Dice, la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Hubo humo subió de su nariz y, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová. Y él y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Amén. Envió desde lo alto Hasta y ahí, me mi hermana, tomó. gracias. Hasta ahí, hasta el 16, gracias. Ah, perdón. Gracias, mi hermana. Amén. Sí, mis hermanos. Aquí No, vemos cómo sigue, David, seguir leyendo, brother. amén, amén. Así, aquí vemos cómo David hace mención, como dice que de imágenes poderosas, como dice que tembló la tierra, se encendió en ira, humo, carbones encendidos. Y esto es una forma como David describe cómo Dios se movió a favor de David. Vemos cómo la mano de Dios se movió a favor de David. Aquí mencionamos como hemos visto en muchas ocasiones cómo el Señor usó la naturaleza para pelear, para defender a su pueblo. Gloria a Jesús. Entonces, en estos versículos vemos cómo estas imágenes es una forma de David describir cómo Dios, cómo el favor, la mano de Dios se movió a su favor. Punto clave, el universo reacciona cuando Dios decide intervenir a favor de los suyos. Solamente con la palabra de Jehová, como lo hemos visto, como lo estudiamos en muchas ocasiones, cómo Dios usó la naturaleza, cómo hemos visto la mano poderosa del Señor obrando a favor de los suyos y lo vemos también a favor nuestro en cada día. En los versículos del 17 al 20, cuando hablamos, dice, extendió su mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Muchas aguas, vemos que esto significa caos o peligro mortal. Dios no solo ve tu ahogo, Dios no solo ve tu momento de desesperación, Dios no ve, solamente no ve cuando te estás pasando por momentos difíciles como David lo describe aquí en estos versículos, sino que Dios te saca de ahí. Dios te extiende su mano, Dios te da su mano y Dios te saca de ese momento de desesperación, así como lo hizo David. Cuando David estaba pasando por esos momentos, por esas aguas, por esos caos, por ese peligro mortal, vimos cómo, y hemos estudiado durante toda la vida de David, cómo Dios no solamente estuvo con él, sino cómo Dios usó hasta la naturaleza, cómo Dios usó, cómo Dios sacó a David
victorioso en cada momento. Dios no es espectador, mis hermanos. Dios es un salvador activo. Dios no está ahí solamente mirándote y observándote. En el momento que Él tiene que extenderte su mano, Él da su mano y Él te saca y Él te ayuda porque así lo dice la palabra, que Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, así como lo describió David. Entonces, en los versículos del 21 al 28, vemos cómo David habla de su justicia y limpieza de manos. Esto se refiere a la sinceridad y a la fidelidad, no a perfección. Dios recompensa al íntegro, al que camina con corazón sincero, aunque comete errores. David cometió errores. David se equivocó como cualquier ser humano. David se equivocó, David pecó, pero David reconoció su pecado. Y de entonces el Señor coronó, el Señor vio el corazón de David y entonces el Señor recompensó el corazón de David. En los versículos del 29 al 31 hay unas frases muy importantes que David le dice al Señor, le dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Lámpara, vemos que es ner en hebreo, que es luz que guía. Y eso es como David lo reconoce. Le dice que tú eres mi lámpara, tú Jehová eres esa luz que guía. En medio de los momentos difíciles, así como estábamos nosotros en un mundo de pecado, dados en pecados, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, Cristo fue esa luz que nos alumbró en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros pecados. Dios llegó y alumbró nuestras vidas. Entonces David lo reconoce como su lámpara. Jehová es su guía, Jehová es su faro. En noches oscuras Dios fue su lámpara. En momentos difíciles Dios fue su lámpara, Dios fue su fortaleza, Dios fue su guía. No dependía de una visión nocturna, no dependía de estrategias humanas o de luz propia. Dios le alumbró el alma, el camino y la mente. Fue lo mismo que hizo el Señor en nuestras vidas. Él nos dio luz, Él es la luz, como dice la palabra. Recuerden que Dios no solo da luz, Él es la luz, como David lo reconoció. Tú eres mi lámpara. Dios no solamente da la luz, Él es la luz, como lo dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue al Señor, el que sigue a Jesús, sigue la luz porque Él es luz. Y Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el versículo 30 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En lo natural, un solo hombre no puede con un ejército ni escalar muros. Y David lo sabía. Pero con Dios, lo ilógico se vuelve posible. Y lo vimos en muchos momentos de las guerras, las batallas de David, en muchas ocasiones. A veces lo que parecía imposible, Dios lo hacía posible. Es una imagen de valentía sobrenatural. Con Dios no solo soportamos, avanzamos, no solo te defiendes, conquistas. Hay muros que parecen imposibles de escalar en tu vida. Con Dios no tienes que buscar una escalera. Él te da el impulso espiritual para romper los límites. Sientes que enfrentas un ejército de problemas, no te asustes. Dios no solo te da la paz, te da poder para aplastar lo que te quiere aplastar a ti. Y esto lo entendió David. Cuando, aunque se levante un ejército, aunque dice la palabra, aunque se levanten 1000 y 10,000 a tu diestra, no temerás, porque Jehová está contigo. Él es el que desbaratará los ejércitos, porque con Dios, mis hermanos, no hay nada imposible. Como Él dice en su palabra, ¿habrá algo imposible para mí?
Para lo que para nosotros parece imposible, para Dios todo es posible. En cuanto a Dios, en el versículo 31, en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. La palabra acrisolada, esa palabra no la sé pronunciar, significa purificada con fuego, como el arco o la plata. Esto es lo que significa acrisolada. ¿Qué es lo que quiere decir David? ¿Qué dice David? Que aunque el proceso de Dios a veces no se entiende, siempre es perfecto. ¿Cuántas veces hemos estado pasando por momentos difíciles en medio del proceso? No lo entendemos, pero recuerden que siempre es perfecto. Dios siempre saca lo mejor. La palabra de Dios no falla porque ha sido probada con fuego, que es lo que significa acrisolada. No es teoría, es una verdad refinada. Dios protege a los que esperan en Él, no a los que corren desesperadamente tras su propio plan. No te quejes del proceso. David no se quejó. Aunque no lo entiendas, es perfecto. Cuando todo parezca, David, cuando huía de Absalón, David no se quejó. David subió al monte de los olivos, se humilló, adoró al Señor y entendió cuando lo perseguían y el hombre lo maldecía, que no recuerdo, Abisai, creo cómo se llama, no me acuerdo el nombre, cuando lo perseguía y lo estaba maldiciendo, él entendió que si era la voluntad de Dios, y David en ningún momento se quejó de que aquel hombre le estaba persiguiendo, de que aquel hombre lo estaba maldiciendo, de que aquel hombre le estaba tirando piedra. David en ningún momento se quejó. Cuando David se le presenta el profeta Natán y le proclama y le dice el juicio de Jehová que venía sobre su casa, que venía sobre su vida, que venía la muerte sobre su primer hijo con Bexabé, David no se quejó. David entendió y David glorificó el nombre del Señor. Dice, cuando todo parezca inestable, fíjate de lo que ya fue probado. ¿Qué cosa es? La palabra de nuestro Señor. Dios no defrauda al que espera. David esperó en el Señor. ¿Por qué? Porque puede tardar a tu vista, pero nunca falla. A veces vemos las cosas por tardía, pero recuerden que el tiempo de Dios es perfecto. En los versículos del 32 al 37, vamos avanzando, dice, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? David lanza, como lo vemos, una pregunta retórica porque me dice que ya tiene su propia respuesta. No hay otro, solo Jehová es Dios. David está diciendo, no hay ninguna fuente de seguridad fuera de él. Dios es el que ciñe de fuerza. Ciñe significa rodear, equipar, fortalecer desde adentro. No es solo motivación, es fortaleza espiritual real. Dios no solo te levanta, te equipa y muchas veces Él limpia el camino mientras caminas en fe. Cuando caminamos en fe, cuando nuestra vista está puesta en Cristo Jesús, el Señor va limpiando el camino. En el versículo 34 dice, haces mis pies como de siervas. Las ciervas, que son los venados salvajes, caminan en alturas escarpadas sin caerse, mis hermanos. Es increíble cuando uno ve estos animales en esas montañas de piedras y no se caen. Dice, sus patas son hábiles, firmes, diseñadas para lugares difíciles. Dice, Dios no solo quiere que sobrevivas el valle, quiere llevarte a las alturas. Por eso David le dice, haces mis pies como las de sierva. A pesar de que la montaña es difícil, a pesar de que el proceso es difícil, Dios quiere que nosotros pasemos, pero dice que Él hace nuestros pies como de siervas, Él hace nuestro caminar, que no nos caigamos, que no en el medio del proceso, porque no solamente quiere que nosotros sobrevivamos a ese proceso, sino que quiere que nosotros escalemos un poco más alto. Dice, adiestra mis manos para la batalla, para que se doble el arco de bronce con mis brazos. Esto significa capacitación sobrenatural. Dios no solo pelea por ti, Dios no solo pelea por mí, Dios no solo peleó por David, te entrena para pelear como un guerrero celestial. Me diste el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Aquí vemos lo que es protección y un amor que levanta.
Dios no te exalta porque lo merezcas. Te exalta porque Él es bueno. Nosotros no somos merecedores de nada. De una sola cosa éramos merecedores y era de muerte, y por su amor y por su misericordia nos ha dado salvación. Él exalta, dice la palabra, al que se humilla. El versículo 37 dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Me diste espacio para avanzar sin caer. Es lo que significa cuando ensanchas en grande, se pone grande. Eso es lo que significa. Dice, hiciste el espacio más grande para que él pudiera avanzar. Dios ensanchó, amplió la senda. En los versículos del 38 al 46 vemos cómo el Señor da una victoria sobre los enemigos. Aquí David explica todo lo que el Señor hizo cuando habla sobre la victoria, que le da la victoria sobre los enemigos. Los extranjeros se les rinden. David comienza a hablar y a recitar y a decirle al Señor que aún los extranjeros se rinden ante, ante él. ¿Cómo esto dice que es? ¿Cómo podemos aplicar? Dice, Dios no solo te da paz interior. Dios no solamente le dio paz interior a David, sino que le dio victoria externa, porque la palabra registra, y este cántico es, después que dice que él le dio descanso, después que habían sido vencidos todos los enemigos de David, incluyendo los de la casa de Saúl. Dice, la guerra que no gastaste en 10 años, Dios la puede ganar. Digo, la guerra que no, exacto, la guerra que no ganamos a veces en 10 años, en un solo año, Dios te la puede dar. La victoria que llevas peleando quizás por 20 años de rodillas pidiéndole al Señor, Dios en 20 años no te la ha dado y en un solo día, en un solo momento, el Señor le la puede dar. En segunda de Samuel, en los versículos del 47 al 51, que son los versículos finales de este capítulo, como termina, dice, viva Jehová y bendita sea mi roca. Aquí que hace David, David termina este cántico, mis hermanos, como mismo lo empezó, alabando a su roca, alabando a nuestro Señor, alabando a Jehová. Reconoce que todas sus conquistas fueron por la fidelidad de Dios. No porque él era David, no porque él lo había escogido, no porque él era bueno, no porque él era un hombre como el Señor lo había escogido como el rey de Israel. No era porque él era merecedor de nada, sino porque él reconoce que todas las conquistas que el Señor le dio a David y le dio al pueblo de Israel es por la fidelidad, porque tenemos un Dios fiel que cumple su palabra, que cumple sus promesas. El versículo clave de esta última frase dice, Él salva gloriosamente a su rey y hace misericordia a su ungido, que es como termina este cántico. Este cántico no solo habla de David, como bien lo vimos al principio, también anticipa a Cristo, anticipa al Mesías, como lo vimos también ya la conexión que tiene con el cántico de María. El ungido final que triunfó sobre el pecado y la muerte. Ahora, ¿qué nos enseña? Ya estamos terminando. ¿Qué nos enseña este capítulo? Número 1, que los verdaderos adoradores no se olvidan de lo que Dios hizo. David no dejó que el tiempo borre su memoria espiritual. Recordemos que esto es algo que el Señor siempre le dijo al pueblo de Israel, incluso antes de ellos cruzar el Jordán. El Señor siempre le dijo al pueblo, siempre le dijo a través de Moisés y durante aquellos 2 años, que nunca olvidaran de dónde Jehová los había sacado. Entonces, a través de este cántico vemos cómo David no olvidó nada de lo que el Señor hizo por él. Por eso los verdaderos adoradores no se olvidan de lo que Dios hizo. Nosotros no podemos olvidar de dónde Jehová nos sacó, todo lo que Jehová ha hecho por cada uno de nosotros. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Tu historia es tu plataforma para adorarlo con verdad. Dios, número 2, Dios es más que suficiente para cada necesidad. Tu fe crece cuando conoces a Dios, no solo como Dios, sino como que, como lo vio David, como tu roca, como tu escudo, como tu refugio personal. Número 3, la alabanza es un arma espiritual real. Cuando alabas en medio de la presión, cuando alabas en medio del proceso, cuando alabas en medio de la dificultad, estás desatando el poder del cielo sobre tu
situación. Número 4, Dios oye el clamor sincero, incluso en la oscuridad emocional. Dios escucha, él dice, como mismo David lo dice en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado. ¿Lo despreciará Dios? No. Cuando estás pasando como David por momentos de angustia, tú te humillas delante del Señor, tú clamas con un corazón sincero y entonces el Señor escucha en su santo templo, escucha tu clamor y viene a tu socorro. No subestimemos el poder de un clamor desesperado. No subestimemos el clamor, no subestimemos nuestra oración. Cuando gritamos al Señor, cuando clamamos al Señor, no lo subestimemos. Esa puede ser la llave que active tu milagro. Número 5, Dios pelea por los suyos con poder sobrenatural. Así como Dios peleó por David, así como Dios peleó por la casa de Israel, así Jehová pelea por nosotros. Nosotros no estamos solos. Cuando clamamos, el cielo reacciona. Hay una guerra invisible donde Dios pelea por ti, donde Dios pelea por mí. Número 6, el proceso de Dios te entrena para la victoria. Deja de quejarte del proceso y empieza a entrenar en fe. Dios te está preparando para algo grande. Amén. Número 7. La gracia de Dios te engrandece, no tu esfuerzo. Todo lo que eres, todo lo que somos, todo lo que logramos es porque Dios ha sido bueno con nosotros, no porque lo merecemos, es porque Dios ha sido fiel, porque Dios es bueno y eso nunca te lo puedes atribuir. Nunca podemos atribuirnos que todo lo que tenemos, lo que nosotros tenemos es por nuestros esfuerzos, es por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor, es porque Dios así lo ha querido, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así como Dios fue bueno con David, así como Dios fue misericordioso con David, así Dios lo es con nosotros. Este cántico anticipa cómo termina a Cristo, al ungido perfecto. Lo que David vivió en parte, Cristo lo cumplió totalmente. Hoy nosotros tenemos acceso a esa misma victoria a través de Él. ¿A través de quién? A través de Cristo. Tenemos victoria a través de Cristo Jesús. Preguntas y respuestas, mis hermanos. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Creo Hago que, las preguntas y después damos los aportes. creo que está bien explicado. Primera pregunta. ¿Por qué David escribió este cántico y qué propósito cumple en su vida? Y se hizo silencio. Ujú. ¿Una forma de qué? De agradecimiento, ¿no? Amén. Por la intervención divina que hubo en él también. Amén. Dice Agradecimiento y David, victoria que Dios le dio durante toda su vida y enfrentándose a las diferentes cosas que él pues, pasó durante su vida. amén. Dice, David escribió este cántico como una expresión de gratitud, adoración y testimonio. El día que Jehová lo libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Está claro en el primer versículo, mis hermanos. Es un resumen espiritual de su vida y es y reconociendo que toda su victoria vino de Dios y no de su fuerza. Pregunta número 2. ¿Qué atributos de Dios menciona David en los versículos 2 y 3? ¿Y qué significa? A grandes rasgos. ¿Qué atributos de Dios se mencionan? Hablamos mucho sobre todos los atributos. Su roca, su fortaleza, su Ajá. pronto auxilio, fueron varios. Libertador. Ajá. Su Menciona, como bien confianza, dijeron. su Cuando nosotros escudo. miramos, exacto, Exacto. Vimos lo que de la su roca, su fortaleza, fortaleza.
la su fuerza de la libertador, salvación de él, escudo. su Amén. refugio, su salvador, Salvador. y que con Cada la uno representa. violencia de Jehová él lo ha librado. O sea que Amén. Jehová usó usó su fuerza para librar a David. Amén. Amén. Así mismo es. Y entonces él usa, David menciona todos estos atributos, como bien te dijeron, que es su roca, su fortaleza, su libertador, escudo, alto refugio, salvador, todos los que mencionan estos dos versículos. Y es una representación de que del carácter protector y poderoso de nuestro Dios, porque al de David decir que Él es nuestra roca, que Él es la fortaleza, que Él es nuestro libertador, es el escudo, ahí vemos el carácter protector de quién, el carácter protector de Dios. Pero Pregunta David número lo 3. dijo después que él lo libró, pero haciendo un análisis. Nosotros porque conocemos la palabra, porque recordemos que cuando no existía las escrituras, pero nosotros, ya después que conocemos al Señor y lo conocemos por medio de su palabra, podemos decir todas estas palabras incluso antes de Dios librarnos. Estas palabras nos sirven de fortaleza en medio de las dificultades y nosotros muchas veces le decimos, Dios mío, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, mi salvador, mi libertador. Incluso antes de Dios librarnos, porque ya conocemos los atributos de Dios y Amén. hemos Así visto es. la misericordia, el amor y el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Amén. Así mismo es. Y gracias a que David reconoció todos estos atributos de Dios, nosotros hoy los podemos conocer. Amén. Dice, ¿qué hace Dios cuando David clama en medio de su angustia? Según el versículo 7. Según el versículo 7, él dice que en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a su oído. ¿Qué hace Dios cuando David clama? Bien, lo primero es que escuchó el clamor de él, según lo que dice este texto, eh, y permitió que el clamor de David llegara hasta allá arriba. Amén. Ujú. Así mismo dice, Dios oye su voz desde el templo y su clamor llega a sus oídos. Esto significa que Dios no es indiferente al sufrimiento sincero de los suyos y responde al clamor que nace de una angustia real. Pregunta número 4. ¿Cómo describe David la manera en que Dios lo capacitó para vencer según los versículos 34 y 35? Los Ujú. demás no están aquí, se quedan dormidos. Nina, Martica. ¿Quién hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Cómo describe David la manera en que Dios lo capacitó para vencer según los versículos 34 y 35? Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Dice que dice la palabra que Dios hizo sus pies como qué, Como de siervas. como de siervas. Eso establece qué cosa, alturas. Y que adiestró sus qué, sus manos para la batalla. Esta fue la forma en que Dios lo capacitó para vencer, dice, al punto de poder doblar un arco de bronce. Esto muestra que Dios no solo lo salvó, sino que también lo entrenó para pelear. Y última pregunta, ¿qué declara David sobre la palabra y el camino de Dios en el versículo 31? En cuanto a Dios, 51. perfecto es su camino, Amén. y acrisolada la palabra de Jehová. Amén. Escudo Así es es. a todos los que en él esperan. Amén. Así es. David dice que el camino de Dios es perfecto y su palabra es acrisolada. Es decir, probada, como significa la palabra acrisolada que lo vimos, probada como el oro en el fuego. Y que también afirma que Dios es que escudo para los que en él esperan. Amén. Mis hermanos, algo que quieran aportar
algo que quieran decir, algo que no hayan entendido. De mi parte, todo bien. Maravilloso mirar el enlace que tienen este cántico, como te explicaba, este cántico de David, eh, cómo se enlaza con el cántico de una mujer, Ana, cómo miramos el cántico de Moisés, que precisamente la motivación de esos cantos fue la intervención divina, y lo que provocó este cántico en David también fue la intervención divina. Ver cómo Dios intervino en sus vidas y eso le provocó a ellos. Me ponía a hacer memoria de aquella vez cuando María empezó a danzar precisamente por cómo Dios lo libró de Faraón y de todos sus ejércitos, como Ana, sabiendo que era estéril, al finalizar, al ella ver el hijo y ver esa maravillosa mano de Dios, como ella también le expresó un cántico, y ver que David hace lo mismo, ver que él sabía que él no podía realmente haber mantenido con vida, teniendo al rey de ese entonces en contra de él, dispuesto a matarlo, pero no lo pudo matar. Y todas las batallas que David tuvo que librar, aún sus hijos, imagínese usted, aún sus hijos, ¿eh? La gente que él alimentó, el mismo general, ¿cómo el consejero fiel de él también, cómo se dobló en contra de él. O sea, cómo todo un pueblo que lo alababa después se puso en contra y anhelaba su muerte. Wow. Y él mirar que al final ganó, al final se mantuvo en el reino, al final sus hijos heredaron el reino, su hijo. Entonces él le expresó este cántico, él dirá, mira, yo estoy aquí y es únicamente por la intervención divina. Amén. Amén. Así es. Y después como este cántico tiene el enlace con el cántico de María, allá en Lucas, muchos años después. Amén. ¿Algo más, mis hermanos, que quieran decir? Gracias, mi hermano Jorge. Entonces, mis hermanos, como resumen, dice el capítulo 22 de segundo de Samuel, es un testimonio vivo del poder, la fidelidad y la misericordia de Dios en la vida de David. A través de este cántico, David reconoce que cada victoria, cada escape y cada momento de protección vinieron directamente del Señor. Él no se gloría en su fuerza, sino que exalta a Dios como su roca, escudo, fortaleza y salvador. Este capítulo nos enseña que cuando clamamos en medio de la angustia, Dios no solo escucha, sino que responde con poder. También revela que el proceso de Dios nos entrena y nos equipa para vencer lo que parecía imposible. En resumen, segundo de Samuel 22 no solo celebra la historia de David, sino también nos invita a vivir una vida de adoración, dependencia y gratitud hacia el Dios que pelea nuestras batallas. Amén. Hermano Jorge nos puede despedir en oración. Amante Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, en esta Gracias. preciosa noche que nos has dado el privilegio de poder, Dios, estar estudiando tu palabra. Bendice de una manera especial a la maestra, Señor, que con denuedo le has ayudado, Señor, a predicar, a Gracias. enseñar tu palabra. Permite que ella lo pueda seguir haciendo, que tu Espíritu Santo, Señor, la siga usando, dándole sabiduría, entendimiento, capacidad, Dios, cada día, amor por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a nosotros, Señor, a poder seguir aprendiendo, a tener en cuenta, Señor, estas enseñanzas que son ricas, que nos fortalecen y que día tras día, Señor, nos hacen mirar, Dios mío, de una manera diferente. Padre, este cántico, Dios mío, que pudimos estudiar hoy, permite que se pueda quedar en nosotros el entendimiento
En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias, Amén. papá. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde. Nos vemos Amén. ahorita, si así el Señor lo permite. Amén. Amén.